A 8.848 metros sobre el nivel del mar, en el punto más alto del planeta, la cumbre del Monte Everest no es solo el techo del mundo, es también el cementerio a cielo abierto más alto de la Tierra. Más de 200 cuerpos yacen congelados en sus laderas, preservados por el frío eterno de la zona de la muerte, convertidos en estatuas de hielo que marcan el camino hacia la gloria o hacia el abismo. Sus rostros congelados, sus manos extendidas buscando ayuda que nunca llegó, sus ojos abiertos mirando para siempre un horizonte que jamás volverán a descender. No son solo cadáveres, son advertencias silenciosas, puntos de referencia macabros, fantasmas inmóviles que observan impasibles cómo docenas de escaladores pasan junto a ellos cada temporada, demasiado exhaustos, demasiado desesperados por alcanzar la cumbre como para detenerse. Botas verdes, la bella durmiente, el hombre sentado, no son personajes de una novela de terror. Son apodos que los alpinistas modernos han dado a seres humanos reales cuyos cuerpos se han convertido en hitos geográficos. Imagina pasar junto a un cadáver perfectamente preservado, sentado contra una roca, con el cabello ondeando al viento como si estuviera vivo, y usarlo como señal de que vas por buen camino. Imagina tener que esquivar un cuerpo congelado en posición fetal para continuar tu ascenso, sabiendo que tú podrías ser el próximo en quedarte ahí para siempre. En el Everest, los muertos no descansan en paz, se quedan esperando, congelados en el momento exacto de su último aliento, transformados en centinelas involuntarios de la montaña más mortal del mundo. La hipoxia extrema, los vientos de más de 200 kilómetros por hora, las temperaturas que alcanzan los 50 grados bajo cero. En la zona de la muerte, por encima de los 8.000 metros, el cerebro se apaga lentamente. Los pulmones luchan por procesar el 20% de oxígeno disponible a nivel del mar. El corazón bombea sangre espesa como jarabe. El cerebro se apaga lentamente. Los pulmones luchan por procesar el 20% de oxígeno disponible a nivel del mar. El corazón bombea sangre espesa como jarabe. Cada paso hacia la cumbre consume más calorías de las que puedes reponer. Cada respiración te acerca un poco más al colapso. Y cuando caes, cuando tus piernas ya no responden y tu mente comienza a jugar trucos, la montaña te reclama. Te congela en el acto. Te convierte en un monumento eterno a tu propia ambición. Hay nombres que resuenan en la historia del alpinismo como ecos de tragedias que nunca debieron ocurrir. Escaladores legendarios, guías experimentados, pioneros valientes que llegaron más alto que nadie antes que ellos, solo para descubrir que bajar era imposible. Sus historias están escritas en hielo y sangre, grabadas en la memoria colectiva de quienes conocen la verdad sobre la montaña salvaje. David Sharp murió sentado en una cueva mientras 40 personas pasaban junto a él. Rob Hall transmitió por radio sus últimas palabras a su esposa embarazada desde el techo del mundo. Francis Arsentiev agonizó durante horas, suplicando ayuda con los ojos perdidos en la locura de la hipoxia. George Mallory desapareció en 1924 y su cuerpo no fue encontrado hasta 75 años después, guardando el mayor secreto del alpinismo. Estos son los fantasmas del Everest. Y esta es su historia. Existe un lugar en la Tierra donde el aire es tan delgado que tu cerebro comienza a morir con cada respiración. Un lugar donde la temperatura puede caer a 50 grados bajo cero y el viento sopla con la fuerza de un huracán categoría 5. Un lugar donde los helicópteros no pueden volar, donde los equipos de rescate no pueden llegar, donde cada paso hacia adelante te cuesta años de vida. Ese lugar se llama la zona de la muerte y comienza exactamente a los 8.000 metros de altitud. Por encima de esa línea invisible, el cuerpo humano entra en un estado de deterioro irreversible. No estás escalando una montaña. Estás muriendo lentamente mientras luchas por alcanzar la cumbre. El monte Everest, conocido en Nepal como Sagarmatha y en Tíbet como Chomolungma, se eleva hasta los 8.848 metros sobre el nivel del mar. Es la montaña más alta del planeta, el objetivo supremo de todo alpinista que sueña con conquistar los 14 8000. Pero el Everest guarda un secreto macabro que pocas personas conocen antes de intentar su ascenso. Desde que Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron su cumbre por primera vez en 1953, más de 300 personas han muerto intentando seguir sus pasos. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. Aproximadamente 200 de esos cuerpos nunca fueron recuperados. Siguen ahí arriba, congelados para siempre en las posiciones exactas donde dieron su último aliento. Imagina por un momento que estás escalando hacia la cumbre del mundo. Has invertido años de entrenamiento,
decenas de miles de dólares. Has dejado atrás a tu familia sin saber si volverás a verlos. Llevas días aclimatándote en campamentos cada vez más altos, luchando contra el mal de altura, vomitando, sin poder dormir, sintiendo cómo tu cuerpo se consume a sí mismo. Finalmente llega el día del asalto a la cumbre. Sales del campo a medianoche, con tu lámpara frontal cortando la oscuridad helada. Subes paso tras paso, luchando contra el agotamiento extremo, contra la hipoxia que nubla tu mente. Y entonces, en medio de la noche, tu lámpara ilumina algo que no debería estar ahí. Un cuerpo humano, congelado, perfectamente preservado, con los ojos abiertos mirándote directamente. Bienvenido al Everest real. Los alpinistas experimentados tienen un nombre para estos cadáveres: puntos de referencia. En la zona de la muerte, donde la desorientación es común y las marcas del camino pueden ser cubiertas por la nieve, los cuerpos congelados se han convertido en hitos geográficos que los escaladores usan para navegar. Botas verdes marca la entrada al paso más peligroso de la ruta noreste. La Bella Durmiente indica que estás cerca del límite superior de la zona de muerte en la cara noreste. El hombre sentado te dice que ya casi has llegado al escalón Hillary en la ruta sureste. Nombres macabros para seres humanos reales que una vez tuvieron familias, sueños, historias. Ahora son solo marcadores en el camino hacia la gloria, advertencias ignoradas por quienes están demasiado obsesionados con alcanzar la cumbre como para detenerse a reflexionar. ¿Por qué no se recuperan los cuerpos? La respuesta es brutalmente simple. Es demasiado peligroso y, en muchos casos, físicamente imposible. A 8.000 metros de altitud, el oxígeno disponible es solo un tercio del que hay a nivel del mar. Tu cuerpo entra en lo que los médicos llaman hipoxia severa. El cerebro, desesperado por oxígeno, comienza a apagarse. Tus músculos se debilitan drásticamente. Tu capacidad de juicio se deteriora hasta el punto de la demencia. En estas condiciones, un escalador exhausto apenas puede mantenerse en pie, mucho menos cargar con el peso de un cadáver. Los intentos de rescate en la zona de la muerte casi siempre terminan en más muertes. Los Sherpas, esos guerreros de la montaña que arriesgan sus vidas para hacer realidad los sueños de otros, tienen una regla no escrita. Por encima de los 8.000 metros, cada uno es responsable de sí mismo. No hay rescates. No hay segundas oportunidades. La ciencia detrás de la zona de la muerte es aterradora. A esa altitud, la presión atmosférica es tan baja que incluso respirando oxígeno suplementario, tu cuerpo no puede absorber suficiente para funcionar correctamente. El corazón late frenéticamente, intentando bombear sangre que se ha vuelto espesa como jarabe. Los pulmones trabajan al máximo, expandiéndose hasta el límite en un esfuerzo desesperado por extraer cada molécula de oxígeno del aire escaso. El cerebro comienza a inflamarse, provocando lo que se conoce como edema cerebral de altitud. Los pulmones se llenan de líquido en el edema pulmonar. Pierdes entre 1.000 y 6.000 calorías al día, pero tu estómago no puede procesar comida a esa altitud. Tu cuerpo literalmente se come a sí mismo, consumiendo músculo y grasa para mantenerte vivo, y el frío extremo congela cualquier parte expuesta de tu piel en minutos. Pero lo más escalofriante de todo es el aspecto psicológico. La hipoxia severa no solo debilita tu cuerpo, distorsiona tu mente de maneras incomprensibles. Los escaladores reportan alucinaciones vívidas, ven a compañeros imaginarios caminando junto a ellos, escuchan voces llamándolos, sienten presencias invisibles. Algunos experimentan lo que se llama desnudamiento paradójico, un fenómeno donde las víctimas de hipotermia sienten un calor intenso repentino y comienzan a quitarse la ropa en medio del frío mortal. Otros simplemente se sientan a descansar y nunca vuelven a levantarse, convencidos de que solo necesitan un minuto, solo un pequeño descanso. La montaña no te mata violentamente. Te susurra al oído que te duermas, que te relajes, que todo estará bien. Y cuando cierras los ojos, ya nunca los vuelves a abrir. Desde que el turismo comercial de alta montaña explotó en los años 90, el número de cuerpos en el Everest ha aumentado dramáticamente. Lo que antes era el dominio de alpinistas de élite, entrenados durante años, se convirtió en un producto vendible a cualquiera con $60.000 y un certificado médico razonable. Empresas comerciales prometen llevar a aficionados relativamente inexpertos a la cumbre del mundo,
equipándolos con oxígeno embotellado, guías sherpas y rutas fijas con cuerdas. Pero el oxígeno embotellado solo retrasa lo inevitable. Las cuerdas fijas no pueden salvarte de una tormenta repentina, y ningún sherpa, por habilidoso que sea, puede cargar contigo si colapas en la zona de la muerte. El resultado es predecible: más muertes, más cuerpos, más fantasmas congelados mirando eternamente hacia la cumbre que nunca bajaron a celebrar. Los cuerpos del Everest no se descomponen como lo harían a nivel del mar. El frío extremo y la falta de bacterias a esa altitud los preservan de manera inquietante. Algunos cadáveres tienen décadas de antigüedad, pero parecen haber muerto ayer. Su piel se mantiene intacta, aunque amarillenta y cerosa. Su ropa, congelada y quebradiza, aún muestra los colores brillantes del equipo de alta montaña. Sus expresiones faciales quedan congeladas en el momento exacto de su muerte. Algunos con los ojos abiertos en shock, otros con la boca abierta en un grito silencioso, unos pocos con expresiones casi pacíficas, como si simplemente se hubieran quedado dormidos. Son como instantáneas tridimensionales del momento más aterrador de sus vidas, preservadas para que las generaciones futuras las vean y, en teoría, aprendan. Pero la lección rara vez se aprende. ¿Qué impulsa a alguien a arriesgarlo todo por alcanzar una cumbre? ¿Qué voz interior es tan poderosa que te hace ignorar Passage Shale, cadáveres congelados, advertencias de tormenta, señales obvias de que deberías dar la vuelta? La respuesta es compleja y profundamente humana. Para algunos, es la búsqueda de trascendencia, el deseo de pararse en el punto más alto del planeta, aunque sea por unos minutos. Para otros, es escapar de las limitaciones de la vida ordinaria, probar que son más que un número en la oficina. Algunos buscan redención personal, otros buscan gloria, pero todos comparten algo en común: la convicción irracional de que ellos serán diferentes, que la montaña los perdonará, que su historia terminará en victoria y no en tragedia. Y es precisamente esa convicción la que la montaña explota sin piedad. El Everest no discrimina. No le importa tu experiencia, tu preparación, tu determinación. Cuando decides que tu objetivo es más importante que tu vida, la montaña simplemente asiente y te convierte en otro punto de referencia congelado para el próximo soñador que pase junto a ti. En la madrugada del 15 de mayo de 2006, un escalador británico de 30 años llamado David Sharp salió del campo del monte Everest en su tercer intento por alcanzar la cumbre. Era un alpinista experimentado, disciplinado, metódico. Había escalado el Cho Oyu, el sexto pico más alto del mundo, y había intentado el Everest 2 veces antes sin éxito. Esta vez estaba decidido a lograrlo. Esta vez llegaría hasta arriba sin importar el costo. Subió solo, sin guías, sin sherpas, sin oxígeno suplementario. Era su estilo, la forma pura de hacer montañismo, el desafío definitivo contra la montaña más alta del planeta. Lo que David Sharp no sabía mientras ascendía paso tras paso en la oscuridad helada era que estaba caminando hacia su tumba, y que su muerte se convertiría en uno de los escándalos éticos más grandes en la historia del alpinismo moderno. David alcanzó la cumbre alrededor de las 7 de la mañana. Logró su sueño. Tocó el techo del mundo. Se tomó fotografías. Disfrutó del momento de gloria por el que había sacrificado tanto. Pero aquí está el problema. Alcanzar la cumbre es solo la mitad del desafío. La mayoría de las muertes en el Everest ocurren en el descenso, cuando el cuerpo está completamente agotado, cuando la euforia del éxito nubla el juicio, cuando ya no queda energía para tomar decisiones correctas. David comenzó su descenso, pero algo empezó a fallar. Sus movimientos se volvieron más lentos, más torpes. La hipoxia estaba cobrando su precio. Sin oxígeno suplementario, su cerebro estaba muriendo lentamente, célula por célula. Necesitaba refugio, necesitaba descansar, solo unos minutos para recuperar fuerzas. Y entonces vio la cueva. La pequeña cueva de roca a 8.500 metros de altitud es conocida por todos los escaladores de la ruta noreste. Es un refugio natural, donde muchos se detienen brevemente para protegerse del viento. Pero también es el lugar donde yace uno de los cadáveres más famosos del Everest, un cuerpo en posición fetal, vestido con un traje de escalada brillante, con las piernas cruzadas y las botas de color verde fluorescente apuntando hacia el camino. Nadie sabe su nombre real, aunque muchos creen que es Tsewang Paljor,
un guardia fronterizo indio que murió en la catástrofe de 1996. Pero todo el mundo lo conoce por su macabro apodo, Botas Verdes. Y fue junto a Botas Verdes donde David Sharp decidió sentarse a descansar. Fue el último error de su vida. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. Durante las siguientes 12 horas, más de 40 escaladores pasaron junto a David Sharp mientras agonizaba en esa cueva. 40 personas. Algunos lo vieron claramente sentado ahí, con los ojos abiertos, el cuerpo temblando. Otros lo confundieron con Botas Verdes, asumiendo que era solo otro cadáver más en el camino. Unos pocos se detuvieron brevemente. Intentaron hablar con él, pero David apenas podía responder. Estaba en las etapas finales de la hipotermia severa. Su temperatura corporal había caído a niveles críticos. Su cerebro estaba tan privado de oxígeno que ya no podía coordinar movimientos ni formar pensamientos coherentes. Algunos escaladores le dieron oxígeno de sus propias botellas, pero enseguida continuaron su camino hacia la cumbre. Porque esa es la terrible verdad del Everest moderno. La cumbre es más importante que una vida humana. Un alpinista neozelandés llamado Mark Inglis fue uno de los que pasó junto a David. Más tarde declaró que David estaba todavía vivo cuando lo vieron, que sus ojos estaban abiertos pero su mirada estaba perdida. Inglis y su equipo se detuvieron, le dieron oxígeno, intentaron comunicarse con él, pero David ya estaba demasiado lejos. No podía hablar, no podía moverse, apenas podía respirar. Inglis tomó entonces la decisión que atormentaría su conciencia para siempre. Continuó hacia la cumbre. Su razonamiento fue el mismo que usan todos en esas situaciones. Si nos detenemos a ayudarlo, moriremos todos. A 8.500 metros no hay rescates posibles. Cada uno es responsable de sí mismo. Son las reglas no escritas de la zona de la muerte. Pero esas reglas no hacían que la decisión fuera más fácil de vivir. Mark Inglis alcanzó la cumbre ese día, pero el precio fue ver a un hombre morir lentamente mientras él seguía escalando. El equipo de televisión del Indo-200 Discovery Channel, que estaba filmando en el Everest esa temporada, también encontró a David. Su líder, el legendario alpinista británico David Brecastle, se detuvo e intentó evaluar la situación. David Sharp estaba sentado en posición semifetal, con la espalda contra la roca, sin guantes, con las manos congeladas, los ojos vidriosos. Brecastle le habló. Le preguntó su nombre. Intentó que reaccionara. David balbuceó algo ininteligible. Sus labios estaban azules, su piel amarillenta. Estaba claro que estaba muriendo. Brecastle llamó por radio al campo base. Explicó la situación. La respuesta fue la que todos esperaban. No hay nada que hacer. A esa altitud, con David en ese estado, intentar llevarlo abajo significaría matar a todo el equipo de rescate. Brecastle le dio lo único que podía darle, oxígeno de su propia botella. Luego lo dejó ahí y continuó su descenso. Fue la última persona que vio a David Sharp con vida. Esa noche, David Sharp murió solo en esa cueva, sentado junto a Botas Verdes, a solo 300 metros verticales, por debajo de la cumbre que había alcanzado esa mañana. Su cuerpo se congeló en la posición exacta donde se había sentado a descansar. Los alpinistas que pasaron al día siguiente lo vieron ahí, inmóvil, convertido en otro punto de referencia más. Durante años, su cuerpo permaneció visible, una advertencia ignorada de los peligros del Everest. Algunos escaladores tomaban fotografías, otros simplemente lo esquivaban y seguían adelante. La familia de David exigió respuestas. ¿Cómo era posible que 40 personas pasaran junto a su hijo moribundo y nadie lo ayudara? ¿Dónde estaba la humanidad básica? ¿Qué tipo de personas son capaces de pisar sobre cadáveres por alcanzar una cumbre? Las preguntas desataron uno de los debates éticos más intensos en la historia del alpinismo. Sir Edmund Hillary, el primer hombre en alcanzar la cumbre del Everest, condenó públicamente lo sucedido. Declaró que en sus tiempos, la vida humana era más importante que cualquier cumbre, que él y Tenzing habrían dado la vuelta sin dudarlo para ayudar a un compañero en problemas. Pero otros alpinistas defendieron las acciones de quienes pasaron junto a David. Argumentaron que a esa altitud, en esas condiciones, intentar un rescate era un suicidio, que David había tomado la decisión consciente de escalar solo, sin oxígeno, sin apoyo, que había aceptado los riesgos,
que la responsabilidad de su muerte era suya y solo suya. El debate continúa hasta hoy, sin respuestas fáciles, sin consenso. Porque la verdad incómoda es que en la zona de la muerte, las reglas normales de la sociedad no aplican. Pero la historia de David Sharp no puede contarse sin hablar de Botas Verdes, el cadáver junto al cual murió. Chewang Palchor era un guardia fronterizo indio de la Fuerza Policial de Frontera Indo-Tibetana. En mayo de 1996, formaba parte de una expedición india ambiciosa que buscaba poner a 6 hombres en la cumbre del Everest. Era joven, fuerte, patriota. Veía el Everest como una forma de traer gloria a su país. Pero la expedición india cometió errores fatales desde el principio. Salieron tarde hacia la cumbre, ignorando la regla sagrada de dar la vuelta a las 2 de la tarde sin importar dónde estés. Se separaron del grupo y luego fueron atrapados por la misma tormenta devastadora que mataría a 8 personas ese día, incluyendo a los legendarios guías Rob Hall y Scott Fisher. Chewang y 2 compañeros, Dorje Morup y Chewang Smanla, fueron vistos por última vez vivos cerca de la cumbre, atrapados en la tormenta, desorientados, exhaustos. Los 3 desaparecieron en la ventisca. Semanas después, los cuerpos de Chewang Morup y Chewang Smanla fueron encontrados congelados juntos en la pendiente. Pero Chewang Palchor apareció en la cueva, en posición fetal, con sus distintivas botas verdes brillantes. Durante casi 30 años, su cuerpo ha permanecido ahí, convertido en el punto de referencia más famoso y macabro de la ruta noreste. Miles de escaladores han pasado junto a él. Algunos le han tomado fotografías. Otros han usado sus botas como señal de que van por buen camino. Su familia pidió durante años que recuperaran su cuerpo, que le dieran un entierro digno. Pero el Everest no devuelve a sus muertos. Botas Verdes se quedó donde cayó, un recordatorio permanente de que la montaña no perdona errores. La tragedia de David Sharp y el misterio de Botas Verdes representan todo lo que está mal y todo lo que es complejo en el alpinismo moderno de alta altitud. Son historias de ambición humana llevada al extremo, de decisiones imposibles tomadas en condiciones inhumanas, de la delgada línea entre la gloria y la muerte. Son recordatorios de que el Everest no es un parque temático, no es una atracción turística segura, no es algo que puedas conquistar simplemente porque tienes dinero. Es una montaña mortal que ha matado a algunos de los mejores escaladores del mundo y seguirá matando mientras haya personas dispuestas a arriesgarlo todo por pararse en su cumbre. David Sharp murió persiguiendo su sueño. Botas Verdes murió sirviendo a su país. Ambos se quedaron para siempre en la montaña, convertidos en advertencias que nadie parece escuchar. El 10 de mayo de 1996 amaneció como un día perfecto para intentar la cumbre del Everest. El cielo estaba despejado, los vientos relativamente calmados. Las condiciones parecían ideales. 33 escaladores de 5 expediciones diferentes salieron del campo esa madrugada, todos con el mismo objetivo: alcanzar el techo del mundo. Entre ellos estaban algunos de los guías más respetados y experimentados del planeta. Rob Hall, un neozelandés de 35 años que había alcanzado la cumbre del Everest 5 veces y nunca había perdido un cliente. Scott Fisher, un estadounidense carismático de 40 años, considerado uno de los mejores alpinistas de su generación. Ambos lideraban expediciones comerciales, cada una con clientes que habían pagado $65.000 por ser guiados hasta la cumbre. Ninguno de ellos regresaría con vida. Antes de que terminara el día, el Everest cobraría 8 vidas en lo que se convertiría en el desastre más mortífero en la historia de la montaña hasta ese momento. Rob Hall era una leyenda viviente en el mundo del alpinismo. Había fundado Adventure Consultants, una de las primeras y más exitosas empresas de guiado comercial en el Everest. Su récord de seguridad era impecable. En 39 clientes que había llevado a la cumbre en años anteriores, todos habían regresado vivos. Era meticuloso, disciplinado, obsesivo con los protocolos de seguridad. Tenía una regla sagrada que repetía constantemente a sus clientes: no importa dónde estés, das la vuelta a las 2 de la tarde. La cumbre puede esperar, tu vida no. Esa temporada llevaba 8 clientes, incluyendo a Doug Hansen, un cartero estadounidense de 46 años que había intentado la cumbre con Hall el año anterior.
y se había quedado a solo 100 metros de alcanzarla. Esta era su segunda oportunidad, probablemente la última que podría costear, y Rob Hall estaba determinado a llevar a Doug hasta arriba sin importar qué. Scott Fisher era el opuesto perfecto de Rob Hall en personalidad, pero su igual en habilidad. Mientras Hall era reservado y metódico, Fisher era extrovertido y espontáneo. Tenía una energía contagiosa que inspiraba confianza en sus clientes. Había escalado el K2 sin oxígeno, había guiado exitosamente varias expediciones comerciales al Everest. Esa temporada lideraba Mountain Madness, su propia compañía de guiado, con 8 clientes que confiaban plenamente en su experiencia. Entre ellos estaba Anatoly Boukrev, un kazajo legendario que sería crucial en los eventos que seguirían. Fisher había estado luchando con problemas estomacales durante días, pero se negaba a mostrar debilidad frente a sus clientes. En la alta montaña, los líderes no pueden darse el lujo de estar enfermos. Así que Fisher se medicaba, sonreía y seguía adelante, aunque su cuerpo le estaba gritando que se detuviera. Las 2 expediciones salieron del campo poco después de medianoche. El 1200 ascenso comenzó bien, pero pronto surgieron problemas. Las cuerdas fijas que debían estar instaladas en las secciones más peligrosas no estaban en su lugar. Los Sherpas tuvieron que instalarlas sobre la marcha, causando retrasos críticos. Docenas de escaladores se amontonaron en cuellos de botella, esperando su turno para avanzar, perdiendo tiempo precioso, consumiendo oxígeno que no podían reponer. Rob Hall llegó a la cumbre alrededor de las 2:14 de la tarde, 14 minutos después de su propia hora límite. Pero Doug Hansen, su cliente, todavía estaba a 30 minutos de distancia. Hall se enfrentó a la decisión más difícil de su carrera: obligar a Doug a dar la vuelta cuando estaba tan cerca, o romper su propia regla y esperar. Eligió esperar. Fue la última decisión que tomaría en su vida. Scott Fisher alcanzó la cumbre más tarde, alrededor de las 3:40 de la tarde, mucho después de la hora segura de retorno. Estaba visiblemente exhausto, moviéndose con lentitud inusual para alguien de su calibre. Sus clientes notaron que algo estaba mal, pero Fisher insistió en que estaba bien, que solo necesitaba descansar un momento. Comenzó su descenso, pero cada vez se movía más lento. La combinación de la enfermedad intestinal, el agotamiento extremo y la hipoxia estaba destruyendo su cuerpo. En algún momento de la tarde, Fisher simplemente no pudo continuar. Se sentó en la nieve a 8.300 metros, incapaz de dar un paso más. Y entonces, el clima cambió violentamente. Una tormenta masiva se desató sobre la montaña sin previo aviso. Los vientos alcanzaron velocidades de huracán, la visibilidad cayó a cero, la temperatura se desplomó a 40 grados bajo cero. El Everest había tendido su trampa perfecta. Lo que siguió fue un caos, de proporciones épicas. Escaladores experimentados se perdieron a metros del campo, incapaces de ver sus propias manos frente a sus rostros. Grupos se separaron en la ventisca. Las comunicaciones por radio se volvieron confusas, contradictorias. Rob Hall estaba atrapado en el escalón sur, a 8.700 metros con Doug Hansen, quien había colapsado completamente. Fisher estaba inmóvil en la ladera, hundiéndose lentamente en la hipotermia. Varios clientes de ambas expediciones vagaban perdidos en la tormenta, algunos a solo 100 metros del campo, pero incapaces de encontrarlo. La guía de Fisher, Lobsang Jambu, estaba demasiado exhausto para ayudar después de haber agotado sus fuerzas, llevando a un cliente en sus hombros durante parte del ascenso. La situación se estaba convirtiendo rápidamente en una masacre. Anatoly Boukrev emergió como el héroe inesperado de la tragedia. El kazajo había alcanzado la cumbre temprano y había descendido rápidamente al campo, una decisión que Fisher había aprobado, pero que otros criticarían más tarde. Cuando quedó claro que múltiples escaladores estaban perdidos en la tormenta, Boukrev hizo algo extraordinario. Salió solo, sin oxígeno suplementario, en medio de la peor tormenta que el Everest había visto en años. Encontró a 3 clientes de Fisher perdidos y congelándose a muerte. Uno por uno, los guió de regreso al campo a través de la oscuridad y el viento asesino. Luego salió de nuevo. Y de nuevo. Salvó 5 vidas esa noche en condiciones que habrían matado a la mayoría de los humanos. Pero incluso Boukrev
Con toda su habilidad sobrehumana, no pudo salvar a todos. Algunos estaban demasiado lejos, demasiado perdidos, demasiado congelados. Rob Hall pasó la noche atrapado en el escalón sur, solo, conectado al mundo únicamente por su radio. Doug Hansen había muerto a su lado horas antes, víctima de la hipotermia y el edema cerebral. Hall estaba congelándose lentamente, pero aún estaba consciente, aún podía hablar. Las transmisiones de radio que siguieron se convirtieron en algunos de los momentos más devastadores en la historia del alpinismo. Hall habló con el campo base, describiendo su situación con una calma espeluznante. Sus pies estaban congelados, sus manos no funcionaban, estaba quedándose sin oxígeno, sabía que iba a morir. Y entonces pidió que lo conectaran por radio satelital con su esposa Jan Arnold en Nueva Zelanda. Ella estaba embarazada de 7 meses de su primera hija. Hall le dijo que la amaba, que no se preocupara, que todo estaría bien. Le pidió que nombrara a su hija Sarah. Fueron las últimas palabras coherentes que pronunció. Rob Hall murió en el escalón sur durante la noche del 11 de mayo, solo, congelado, a 300 metros por debajo de la cumbre, que había alcanzado tantas veces. Scott Fisher fue encontrado al día siguiente por un equipo de rescate liderado por Sherpas. Estaba tendido en la pendiente a 8.300 metros, todavía vivo, pero apenas consciente. Anatoly Boucrev intentó revivirlo, le dio oxígeno, intentó que reaccionara, pero Fisher estaba demasiado lejos. Su cuerpo había sufrido demasiado daño. El edema pulmonar había llenado sus pulmones de líquido. El edema cerebral había hinchado su cerebro. Incluso si pudieran bajarlo, lo cual era imposible a esa altitud, no sobreviviría. Boucrev tomó la decisión más difícil de su vida, dejarlo ahí. Le cubrió el rostro con su chaqueta, un último gesto de respeto hacia su jefe y amigo. Scott Fisher murió poco después, solo en la ladera de la montaña que había conquistado tantas veces. Tenía 40 años, su hija tenía 9, su hijo tenía 6. El recuento final de ese día fue devastador. 8 personas muertas: Rob Hall, Doug Hansen, Scott Fisher, Andy Harris, guía de Bay Hall, Yasuko Namba, cliente de Hall, Tsewang Paljor, Tsewang Smanla y Dorje Morup de la expedición india. Varios más sufrieron congelamiento severo que resultó en amputaciones. Las causas fueron múltiples: retrasos en las cuerdas fijas, decisiones de continuar más allá de la hora límite segura, agotamiento extremo, la tormenta repentina. Pero la causa fundamental fue algo más profundo. El alpinismo comercial había transformado el Everest en un producto consumible, prometiendo cumbres a clientes relativamente inexpertos. Los guías sentían presión para entregar resultados, para justificar los $65.000 que cada cliente había pagado, y esa presión los llevó a tomar decisiones que nunca habrían tomado en circunstancias normales. Los cuerpos de Rob Hall y Scott Fisher nunca fueron recuperados. Hall permanece en el escalón sur, congelado en la posición donde murió, todavía con su radio junto a él. Fisher está más abajo en la ladera, cubierto parcialmente por la nieve. Ambos se convirtieron en advertencias permanentes de que incluso los mejores, los más experimentados, los más preparados, pueden morir en la zona de la muerte. Sus historias han sido contadas en libros, documentales, películas. John Krakauer, un periodista que estaba en la expedición de Hall y sobrevivió, escribió el bestseller Hacia rutas salvajes, que inmortalizó la tragedia. Pero ninguna cantidad de atención mediática puede cambiar el hecho básico. 2 de los mejores guías de montaña del mundo murieron porque pusieron las vidas de sus clientes por encima de las suyas. Murieron haciendo su trabajo. Murieron siendo héroes. Y el Everest los mantuvo para siempre. En 1979, el alpinismo femenino de alta altitud todavía era un territorio dominado casi exclusivamente por hombres. Solo 3 mujeres en toda la historia habían alcanzado la cumbre del monte Everest. La primera fue Junko Tabei de Japón en 1975. La segunda fue Fantok de Tíbet en 1975 también. La tercera fue Wanda Rutkiewicz de Polonia en 1978. Todas ellas habían regresado vivas, habían bajado de la montaña para contar sus historias, para inspirar a otras mujeres a soñar con lo imposible. Pero Hannelore Schmatz, una alemana de 39 años,
Estaba a punto de convertirse en la cuarta mujer en alcanzar la cumbre del Everest, y también en la primera mujer en morir en sus laderas. Su cuerpo permanecería sentado en la nieve durante décadas, perfectamente preservado, con los ojos abiertos mirando eternamente hacia el amanecer que nunca volvería a ver, convirtiéndose en uno de los cadáveres más perturbadores y visibles de toda la montaña. Hannelore no era una novata en el mundo de la alta montaña. Era una alpinista experimentada que había escalado múltiples picos desafiantes en los Alpes. Estaba casada con Gerhard Schmatz, también un alpinista apasionado, y juntos habían soñado durante años con conquistar el Everest. En la primavera de 1979, finalmente tuvieron la oportunidad. Se unieron a una expedición alemana que incluía a algunos de los mejores escaladores de su país. Entre ellos estaba Ray Jeannette, un estadounidense de 48 años que se había convertido en una leyenda del alpinismo de Alaska. Jeannette era carismático, experimentado, aparentemente indestructible. Había sobrevivido a incontables situaciones mortales en las montañas más peligrosas del mundo. Pero el Everest no se impresiona por los currículums. La montaña no discrimina entre novatos y veteranos. Cuando llega tu momento, llega, sin importar cuántas cumbres hayas conquistado antes. El 2 de octubre de 1979, Hannelore Schmatz alcanzó la cumbre del monte Everest. Se convirtió en la cuarta mujer en la historia en pararse en el techo del mundo. Fue un momento de triunfo absoluto, la culminación de años de entrenamiento, sacrificio, sueños. Las fotografías tomadas en la cumbre la muestran sonriendo, exhausta pero radiante, con los brazos levantados en victoria. Estaba viviendo el mejor momento de su vida. Lo que no sabía era que le quedaban menos de 24 horas de vida. El descenso desde la cumbre del Everest es donde la mayoría de los escaladores mueren, y Hannelore estaba a punto de convertirse en otra estadística trágica. Pero su muerte no sería rápida ni misericordiosa, sería lenta, visible, horrible. Y su cuerpo se convertiría en una advertencia que miles de escaladores verían durante los siguientes 17 años. Hannelore y Ray Jeannette comenzaron su descenso desde la cumbre demasiado tarde en el día. Ya era media tarde cuando empezaron a bajar, lo cual significaba que la oscuridad los alcanzaría mucho antes de llegar al campo. En el Everest, quedar atrapado en la oscuridad a más de 8.000 metros es prácticamente una sentencia de muerte. La temperatura cae en picada, la visibilidad se vuelve nula, el riesgo de caídas mortales se multiplica exponencialmente. Pero tenían pocas opciones. No podían quedarse en la cumbre, no había refugio ahí. Tenían que seguir bajando, paso tras paso, luchando contra el agotamiento que convertía cada movimiento en una tortura. Cuando la noche cayó completamente, solo habían descendido hasta el escalón sur a 8.700 metros. Estaban atrapados en la zona de la muerte, sin refugio adecuado, con el oxígeno agotándose, con el frío intensificándose cada minuto. Los dos escaladores tomaron la decisión de hacer vivac, de pasar la noche al aire libre en la zona de la muerte. Era una decisión desesperada pero necesaria. Intentar continuar en la oscuridad total significaba una caída segura. Así que se acurrucaron juntos, tratando de conservar el calor corporal, esperando que el amanecer llegara pronto. Pero pasar la noche a 8.700 metros sin refugio apropiado es como jugar a la ruleta rusa con una pistola completamente cargada. Tu cuerpo simplemente no puede funcionar a esa altitud sin oxígeno, sin protección del viento, sin capacidad de generar calor. La hipotermia comienza casi inmediatamente. El cerebro empieza a apagarse. Los músculos dejan de responder. Y lentamente, inexorablemente, te conviertes en hielo viviente. Ray Jeannette no sobrevivió la noche. Murió de hipotermia y edema pulmonar mientras dormía, congelándose junto a Hannelore en la oscuridad absoluta de la zona de la muerte. Cuando amaneció el 3 de octubre, Hannelore despertó junto al cadáver congelado de Ray Jeannette. No es difícil imaginar el horror de ese momento. Despertar en el punto más alto y más mortal del planeta, al lado de tu compañero muerto, sabiendo que tú eres la siguiente. Pero Hannelore todavía estaba viva, todavía estaba consciente. Tenía una oportunidad. Si podía ponerse de pie, si podía comenzar a descender, tal vez los sherpas que subían desde el campo podrían encontrarla, ayudarla. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. El congelamiento había destruido sus extremidades durante la noche. Sus manos estaban congeladas sólidas.
Y lo peor de todo, sus fuerzas habían desaparecido completamente. Había gastado toda su energía alcanzando la cumbre y sobreviviendo la noche. No le quedaba nada para el descenso. Estaba varada a 8.700 metros, incapaz de moverse, viendo el sol salir sobre el Himalaya, sabiendo que ese sería el último amanecer de su vida. Dos sherpas que ascendían desde el campo encontraron a Hannelore esa mañana. La encontraron sentada en la nieve, con la espalda apoyada contra su mochila, todavía viva pero completamente inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, su respiración superficial. Los sherpas intentaron ayudarla, le hablaron, trataron de que reaccionara, pero Hannelore apenas podía hablar. Murmuraba palabras incoherentes en alemán, su mente ya perdida en la hipoxia y la hipotermia. Los sherpas evaluaron rápidamente la situación. Hannelore pesaba aproximadamente 60 kilogramos. Cargarla desde 8.700 metros hasta el campo a 8.000 metros, una distancia vertical de 700 metros por terreno técnico extremadamente peligroso, mientras ellos mismos estaban exhaustos y luchando contra la zona de la muerte, era imposible. No era una cuestión de voluntad o compasión, era simple física. No tenían la capacidad de bajarla. Intentarlo significaría matar a los tres, así que hicieron lo único que podían hacer. Le dieron lo que quedaba de su oxígeno, le acomodaron la mochila para que estuviera más cómoda y continuaron su ascenso hacia la cumbre. Hannelore Schmatz murió poco después, sola, sentada en la posición exacta donde los sherpas la habían dejado. Pero aquí es donde la historia de Hannelore se vuelve verdaderamente macabra. Su cuerpo no cayó por la ladera, no fue cubierto por la nieve, no desapareció en una grieta. Permaneció exactamente donde murió, sentado contra la mochila, perfectamente visible desde el camino principal. Y debido al frío extremo y la falta de bacterias a esa altitud, su cuerpo se preservó de manera inquietante. Durante los siguientes 17 años, cada escalador que intentaba la cumbre por la ruta sureste pasaba directamente junto a Hannelore Schmatz. La veían sentada ahí, con los ojos abiertos y vidriosos, el cabello rubio ondeando al viento, la piel amarillenta pero intacta. Su brazo estaba extendido como si estuviera señalando el camino. Su expresión facial quedó congelada en lo que algunos describían como una mirada de resignación pacífica, otros como una máscara de horror silencioso. Se convirtió en el cadáver femenino más famoso del Everest, un recordatorio permanente de que el género no importa en la zona de la muerte. Los escaladores que pasaban junto a ella reportaban sentimientos encontrados. Algunos sentían una conexión extraña, como si Hannelore los estuviera vigilando, protegiéndose o advirtiéndoles. Otros sentían repulsión y horror, incapaces de reconciliar la imagen de una mujer sentada tan pacíficamente con la realidad de que era un cadáver congelado. Muchos tomaban fotografías, documentando su paso junto a ella como si fuera un hito turístico. Algunos dejaban pequeños objetos junto a ella, flores artificiales, banderas de oración, notas. Hannelore se había convertido en algo más que una víctima de la montaña. Se había transformado en un símbolo, un icono, un punto de referencia tanto geográfico como emocional. Su presencia en ese punto específico de la ruta era tan conocida que los guías la mencionaban en sus briefings. Cuando llegues a la mujer alemana sentada, sabrás que estás cerca del campo. En 1996, durante la tormenta masiva que mató a Rob Hall, Scott Fisher y otros 6 escaladores, algo cambió. Los vientos de esa tormenta fueron tan violentos que alteraron físicamente la geografía de la montaña. Cuando los escaladores regresaron en la temporada de 1997, Hannelore Schmatz ya no estaba en su posición familiar. Su cuerpo había sido arrancado por el viento y arrastrado por la ladera, desapareciendo en las profundidades del abismo sur. Después de 17 años de servir como advertencia silenciosa, finalmente había sido reclamada completamente por la montaña. Algunos escaladores sintieron alivio al no tener que pasar junto a ella. Otros sintieron una pérdida extraña, como si un viejo amigo hubiera desaparecido. Su esposo Gerard, quien había sobrevivido esa expedición de 1979 y había bajado de la montaña, nunca habló públicamente sobre la tragedia. El dolor de saber que su esposa había pasado 17 años sentada en esa montaña, visible para miles de extraños, debe haber sido insoportable. La historia de Hannelore Schmatz
plantea preguntas incómodas sobre el verdadero costo del alpinismo de alta altitud. ¿Vale la pena pararse en una cumbre por 10 minutos si el precio es tu vida? ¿Vale la pena el sufrimiento que causa a tu familia, el trauma que infliges a quienes te encuentran congelado? ¿Hay gloria real en morir persiguiendo un sueño? ¿O es simplemente una tragedia evitable disfrazada de heroísmo? No hay respuestas fáciles. Hannelore eligió escalar el Everest sabiendo los riesgos. Alcanzó su objetivo. Se convirtió en la cuarta mujer en la historia en pararse en el techo del mundo. Pero el precio fue absoluto. Nunca volvió a abrazar a su esposo, nunca volvió a ver su hogar, nunca envejeció, nunca vivió el resto de su vida. Se quedó para siempre en esa montaña, primero como una mujer sentada mirando el amanecer, luego como un recuerdo, finalmente como una leyenda. Los fantasmas del Everest no son solo cadáveres congelados, son sueños rotos, vidas interrumpidas, preguntas sin respuesta, y Hannelore Schmatz es uno de los más trágicos de todos. Hay diferentes formas de morir en el Everest. Puedes caer en una grieta y desaparecer instantáneamente. Puedes ser arrastrado por una avalancha en segundos. Puedes resbalar en el hielo y caer 1000 metros hasta tu muerte. Estas son muertes rápidas, relativamente misericordiosas en su velocidad. Pero existe otra forma de morir en la zona de la muerte, una forma mucho más cruel, mucho más aterradora. Es la muerte lenta por hipoxia e hipotermia, donde tu cuerpo se apaga gradualmente, donde tu mente se desintegra poco a poco, donde permaneces consciente el tiempo suficiente para saber exactamente lo que te está pasando. Es morir durante horas o días, atrapado en tu propio cuerpo que ya no responde, viendo pasar a otros escaladores que no pueden salvarte. Esta fue la muerte de Francis Arsentiev en mayo de 1998, y su agonía fue presenciada por múltiples escaladores que nunca olvidarían la imagen de sus ojos suplicantes y su último aliento desesperado. Francis Arsentiev era una alpinista estadounidense de 40 años, madre de un hijo adolescente, esposa de Sergei Arsentiev, un escalador ruso experimentado. La pareja compartía una pasión obsesiva por el alpinismo de alta altitud y un sueño específico: alcanzar la cumbre del Everest sin usar oxígeno suplementario. En 1998, solo un puñado de personas en toda la historia lo había logrado. Hacerlo requería una condición física excepcional, una aclimatación perfecta y una tolerancia sobrehumana al sufrimiento. Pero también requería algo más peligroso: una voluntad de hierro que se negara a reconocer cuándo era momento de dar la vuelta. Francis y Sergei tenían esa voluntad. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo por alcanzar la cumbre sin oxígeno, y el Everest estaba esperando para cobrar el precio de esa ambición desmedida. El 22 de mayo, la pareja comenzó su asalto final a la cumbre desde el campo, moviéndose lentamente en el aire delgado, confiando únicamente en sus pulmones para procesar el escaso oxígeno disponible. Francis alcanzó la cumbre del monte Everest alrededor de las 2 de la tarde del 23 de mayo. Se convirtió en la primera mujer estadounidense en alcanzar el techo del mundo sin oxígeno suplementario. Era un logro histórico, algo que la colocaría en los libros de récords del alpinismo para siempre. Las fotografías tomadas en la cumbre la muestran exhausta pero sonriente, consciente de la magnitud de lo que acababa de lograr. Sergei también alcanzó la cumbre, cumpliendo su sueño compartido. Por un momento, en el punto más alto del planeta, todo parecía perfecto. Pero ese momento de gloria duró exactamente eso: un momento. Porque ahora venía la parte más difícil, la parte que mata a la mayoría de los escaladores. Tenían que bajar 700 metros verticales de terreno extremadamente peligroso, sin oxígeno, con sus cuerpos ya devastados por el esfuerzo de la subida. Y algo comenzó a salir terriblemente mal casi inmediatamente. Durante el descenso, Francis y Sergei se separaron. Las versiones exactas de cómo y por qué varían, pero el resultado fue el mismo. Quedaron divididos en la montaña más mortal del mundo, en la zona de la muerte, sin oxígeno, con la noche acercándose. Sergei llegó primero al escalón Hillary, una sección técnica y peligrosa a 8.700 metros. Esperó a Francis, pero ella no llegaba. Las horas pasaban, la oscuridad caía. Sergei tomó entonces la decisión que definiría su destino. Volvió a subir para buscar a su esposa. Dejó su mochila, tomó oxígeno de emergencia que había guardado para Francis
y desapareció hacia arriba en la oscuridad. Nadie volvió a verlo con vida. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué le pasó a Sergei Arsentiev. No hay cuerpo identificado, no hay testigos de su muerte, no hay respuestas. Simplemente desapareció en la montaña, presumiblemente cayendo en la oscuridad mientras buscaba desesperadamente a su esposa perdida. Mientras tanto, Francis estaba colapsando en algún lugar por encima del escalón Hillary. La combinación de hipoxia severa, agotamiento extremo e hipotermia estaba destruyendo su cuerpo y su mente. Sus piernas dejaron de responder correctamente. Su coordinación se desintegró. Su capacidad de pensar claramente desapareció en la niebla de la confusión cerebral. En algún momento, simplemente no pudo continuar. Se detuvo, probablemente pensando que solo necesitaba descansar un momento, solo recuperar el aliento. Pero en la zona de la muerte, sentarse a descansar es el comienzo del fin. Tu temperatura corporal cae dramáticamente cuando dejas de moverte. Tus músculos se enfrían y se vuelven rígidos. Y levantarte de nuevo se convierte en una imposibilidad física. Francis pasó la noche sola en la ladera, a más de 8.600 metros, sin refugio, sin oxígeno, sin su esposo, que había desaparecido buscándola. El hecho de que sobreviviera esa noche es un testimonio de su increíble resistencia física. Pero esa resistencia solo prolongó su agonía. A la mañana siguiente, dos escaladores uzbecos, Sergei Artemiev y Igor Zakharov, encontraron a Francis durante su descenso desde la cumbre. La imagen que vieron los perseguiría por el resto de sus vidas. Francis estaba tendida en la pendiente nevada, todavía viva pero apenas. Había perdido sus guantes y su chaqueta en un episodio de desnudamiento paradójico, ese fenómeno cruel donde la hipotermia severa hace que las víctimas sientan calor y se quiten la ropa. Sus manos estaban congeladas sólidas, negras por el congelamiento. Su rostro estaba severamente quemado por el sol y el viento. Pero lo peor, lo absolutamente más aterrador, eran sus ojos. Estaban completamente dilatados por la hipoxia, enormes y oscuros, mirando sin ver realmente. Los uzbecos se acercaron, intentaron comunicarse con ella. Francis podía hablar, pero sus palabras eran fragmentadas, incoherentes. Repetía una y otra vez: «No me dejen aquí sola. Por favor, no me dejen. Ayúdenme». Los dos hombres evaluaron rápidamente la situación y llegaron a la conclusión inevitable: no podían salvarla. Lo que siguió fue una de las decisiones morales más difíciles que cualquier ser humano puede enfrentar. Francis Arsentiev estaba claramente muriendo. Sus extremidades estaban congeladas. Llevaba más de 24 horas en la zona de la muerte sin oxígeno. El congelamiento había destruido sus manos y probablemente sus pies. El edema cerebral había hinchado su cerebro. Incluso si pudieran bajarla milagrosamente al campo, lo cual era físicamente imposible dada su condición y peso, probablemente no sobreviviría. E intentar un rescate significaría arriesgar las vidas de los dos uzbecos, quienes también estaban exhaustos y luchando contra la hipoxia. Pero ella todavía estaba consciente, todavía podía hablar, todavía podía suplicar ayuda. Los uzbecos le dieron lo que quedaba de su oxígeno, trataron de hacerla más cómoda, le prometieron enviar ayuda desde abajo. Luego continuaron su descenso, sabiendo que probablemente la estaban condenando a una muerte solitaria. No, había nada más que pudieran hacer. La zona de la muerte no permite actos heroicos sin consecuencias fatales, pero la pesadilla de Francis no había terminado. Más tarde ese mismo día, dos alpinistas británicos, Ian Woodall y Cathy O'Dowd, también la encontraron durante su descenso. Para entonces, Francis había estado expuesta a los elementos durante más de 30 horas. Estaba en las etapas finales de la muerte por hipotermia. Woodall y O'Dowd la encontraron exactamente donde los uzbecos la habían dejado, pero su condición había empeorado dramáticamente. Ya no podía hablar coherentemente. Emitía sonidos guturales, gemidos primitivos de agonía. Sus ojos seguían abiertos, esos ojos enormes y dilatados que parecían mirar directamente a través de ellos. Su respiración era superficial y errática. Woodall intentó evaluar si había alguna posibilidad de rescate, pero la respuesta era obviamente no. Francis probablemente pesaba 55 kilogramos, pero a esa altitud, con esa condición, podría haber pesado 200. No había forma física de moverla. Woodall y O'Dowd se quedaron con ella durante una hora, hablándole, sosteniendo su mano congelada,
tratando de darle algún consuelo en sus últimos momentos. Y entonces presenciaron su muerte. Francis Arsentiev dejó de respirar mientras ellos la observaban, sus ojos enormes finalmente cerrándose, su cuerpo finalmente rindiendo la batalla que nunca pudo ganar. El cuerpo de Francis permaneció en esa ladera durante casi 9 años. Como el terreno era más escarpado que donde había estado Hannelore Schmatz, no era tan visible desde el camino principal, pero los escaladores que conocían su ubicación podían verla desde ciertos ángulos. Su cuerpo quedó tendido boca arriba, con los brazos extendidos, en una posición que algunos describieron como pacífica, como si estuviera durmiendo bajo las estrellas. Su cabello rubio se movía con el viento. Su rostro, preservado por el frío, mantenía una expresión que los testigos describían como serena, casi hermosa en su quietud eterna. De ahí surgió el apodo macabro pero poético, la Bella Durmiente. Era un hombre que intentaba agregar romanticismo a una tragedia brutal, que intentaba transformar un cadáver congelado en algo menos horrible. Pero no había nada romántico en lo que le había pasado a Francis Arsentiev. Había muerto lenta y dolorosamente, consciente de su destino, suplicando ayuda que nadie podía darle, separada de su esposo que había desaparecido buscándola. En 2007, Ian Woodall regresó al Everest con una misión específica: remover el cuerpo de Francis de la vista pública. La experiencia de presenciar su muerte lo había atormentado durante años. Sentía que le debía a Francis la dignidad de no ser una atracción macabra para escaladores futuros. Junto con un equipo de Sherpas, Woodall ubicó el cuerpo de la Bella Durmiente. Lo envolvieron en una bandera estadounidense, dijeron algunas palabras conmemorativas y luego lo empujaron por la pendiente para que cayera en una grieta profunda donde ya no sería visible. Fue lo más cercano a un funeral que Francis podría tener. Su hijo, Paul Arsentiev, quien tenía 11 años cuando su madre murió, expresó gratitud por el gesto. Había crecido sabiendo que su madre yacía expuesta en esa montaña, sabiendo que extraños pasaban junto a ella y tomaban fotografías. El acto de Woodall le dio algo de cierre, aunque nunca podría devolver a su madre ni explicar completamente por qué había elegido arriesgar todo por una cumbre. La historia de Francis y Sergei Arsentiev es posiblemente la más trágica de todos los fantasmas del Everest. Eran una pareja enamorada, compañeros de aventuras, padres de un niño que los esperaba en casa. Alcanzaron su objetivo compartido de conquistar el Everest sin oxígeno. Pero el precio fue absoluto. Sergei desapareció buscando a su esposa. Su cuerpo nunca fue encontrado. Francis murió lentamente durante más de 30 horas, consciente y aterrorizada, suplicando ayuda mientras docenas de personas pasaban sin poder salvarla. Su hijo quedó huérfano a los 11 años y durante casi una década su cuerpo permaneció visible en la ladera, conocida por un apodo poético que ocultaba el horror real de su muerte. No hay gloria en morir así, no hay belleza en convertirse en un cadáver congelado. Solo hay tragedia, pérdida y preguntas sin respuesta sobre qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestros sueños. El 8 de junio de 1924, dos figuras diminutas fueron vistas por última vez vivas, ascendiendo hacia la cumbre del monte Everest. Era poco después del mediodía. El clima era razonablemente bueno. Las dos siluetas se movían constantemente hacia arriba, acercándose a lo que parecía ser el segundo escalón, uno de los obstáculos técnicos más difíciles de la ruta noreste. Noel Odell, su compañero de expedición que observaba desde más abajo, los vio claramente a través de un claro momentáneo en las nubes. Y entonces las nubes los envolvieron completamente y nunca más fueron vistos. Los dos hombres eran George Leigh Mallory, de 37 años, posiblemente el alpinista británico más famoso de su época, y Andrew Sandy Irvine, de 22 años, un joven brillante y fuerte pero relativamente inexperto en alta montaña. La pregunta que surgió ese día persigue al alpinismo hasta hoy, 75 años después. ¿Llegaron a la cumbre? ¿Fueron George Mallory y Sandy Irvine los primeros seres humanos en pararse en el techo del mundo, 29 años antes que Edmund Hillary y Tenzing Norgay? George Mallory era una leyenda incluso antes de su última expedición al Everest. Era un profesor de Cambridge, un alpinista extraordinario, un hombre de una determinación casi obsesiva. Había participado en las expediciones británicas al Everest de 1921 y 1922,
mapeando rutas, estableciendo campos, acercándose cada vez más a la cumbre sin alcanzarla nunca. El Everest se había convertido en su obsesión personal, su némesis, la montaña que lo llamaba constantemente. Cuando un periodista le preguntó por qué quería escalar el Everest, Mallory dio la respuesta más famosa en la historia del alpinismo: porque está ahí. 3 palabras que encapsulaban la esencia del espíritu humano de exploración, la necesidad inexplicable de conquistar lo inconquistable, de ir más allá, simplemente porque es posible. Pero esas 3 palabras también ocultaban una obsesión más profunda y oscura. Mallory necesitaba el Everest. Lo necesitaba para validar años de sacrificio, para justificar el tiempo lejos de su esposa Ruth y sus 3 hijos pequeños, para demostrar que todo había valido la pena. La expedición británica de 1924 era la tercera de Mallory al Everest y había declarado públicamente que sería su última. Tenía 37 años, una edad considerada mayor para el alpinismo extremo de esa época. Su cuerpo mostraba el desgaste de años de expediciones brutales. Su familia lo necesitaba en casa, pero la cumbre lo llamaba con una fuerza irresistible. Esta vez estaba determinado a alcanzarla sin importar el costo. Eligió como compañero para el asalto final a Sandy Irvine, una decisión que sorprendió a muchos. Irvine era joven, fuerte, brillante con la mecánica, pero le faltaba experiencia en alta montaña. Otros miembros de la expedición, como Noel Odell, parecían opciones más lógicas, pero Mallory vio algo en Irvine: juventud, fuerza física y la habilidad crucial de reparar y optimizar los primitivos aparatos de oxígeno que usarían. En 1924 el oxígeno suplementario era experimental. Los sistemas eran pesados y propensos a fallar. Mallory creía que con Irvine, manteniendo funcionando el oxígeno, tendrían la mejor oportunidad de alcanzar la cumbre. Era una apuesta calculada. Y como todas las apuestas en el Everest, tenía consecuencias mortales. El 8 de junio salieron de su último campamento alrededor de las 5 de la mañana. Llevaban los primitivos aparatos de oxígeno, comida limitada, equipo básico de escalada. El plan era alcanzar la cumbre y regresar al campamento antes del anochecer. Era un plan ambicioso, especialmente dado que estaban usando rutas que nunca antes habían sido completamente exploradas. Noel Odell los vio por última vez alrededor de las 12:50 del mediodía, ascendiendo fuertemente hacia el segundo escalón. Su posición sugería que iban con buen tiempo, que tenían una oportunidad real de alcanzar la cumbre. Y entonces desaparecieron en las nubes y en la leyenda. Los días siguientes, el resto de la expedición esperó ansiosamente su regreso. Escudriñaron las laderas con telescopios, buscando cualquier señal de movimiento, pero no había nada, solo silencio. Mallory e Irvine Simthal se habían desvanecido en la montaña más alta del mundo, dejando atrás solo preguntas y especulación. La expedición eventualmente se retiró, devastada por la pérdida, sin saber qué les había pasado exactamente a los 2 hombres. Durante 75 años, el misterio de Mallory e Irvine fue uno de los enigmas más fascinantes del alpinismo. ¿Habían alcanzado la cumbre antes de morir? ¿Habían caído durante el ascenso o durante el descenso? ¿Dónde estaban sus cuerpos? Se lanzaron múltiples expediciones de búsqueda a lo largo de las décadas, pero ninguna encontró evidencia definitiva. El hacha de hielo de Irvine fue descubierta en 1933, sugiriendo que al menos uno de ellos había estado en esa área específica. Pero no había cuerpos, no había equipos, no había respuestas. La comunidad alpinista se dividió en 2 campos: los que creían que Mallory había alcanzado la cumbre antes de morir, convirtiéndolo en el verdadero primer conquistador del Everest, y los que argumentaban que era imposible dados los equipos primitivos y las condiciones extremas. El debate se volvió casi religioso en su intensidad, con cada lado defendiendo apasionadamente su posición basada, más en fe que en evidencia. En mayo de 1999, una expedición específicamente dedicada a buscar los cuerpos de Mallory e Irvine hizo un descubrimiento que cambiaría todo. El escalador estadounidense Conrad Anker encontró un cuerpo a 8.155 metros en la cara norte del Everest. No era un cuerpo moderno congelado recientemente, era un cuerpo antiguo, preservado durante décadas, vestido con ropa de la era de 1920. La piel estaba blanca como el mármol,
perfectamente preservada por el frío y la altitud. El cuerpo estaba en posición de caída, con los brazos extendidos, claramente había impactado después de una caída. Cuando Anker y su equipo examinaron la ropa, encontraron una etiqueta de nombre cosida en el cuello: Shelley Mallory. Después de 75 años, George Mallory había sido encontrado. El alpinista más legendario de la historia del montañismo yacía congelado en la montaña que lo había obsesionado, preservado como una cápsula del tiempo de una era diferente del alpinismo. El equipo de búsqueda examinó cuidadosamente el cuerpo de Mallory, documentando cada detalle. Sus hallazgos fueron fascinantes y perturbadores. Mallory había sufrido múltiples lesiones: una pierna rota, costillas fracturadas, trauma significativo en la cadera. Pero lo más revelador era una marca de cuerda profunda alrededor de su cintura, evidencia de que había caído mientras estaba atado a Irvine. La cuerda había cortado profundamente su carne antes de romperse. Esto sugería que ambos hombres habían caído juntos, atados, y que la cuerda se había roto por la tensión extrema. El cuerpo de Irvine nunca ha sido encontrado, probablemente yace en una grieta profunda, o fue arrastrado más abajo por la pendiente. El equipo buscó meticulosamente en los bolsillos de Mallory, esperando encontrar la clave del misterio: una cámara Kodak que se sabía que llevaban. Si pudieran encontrar esa cámara, el filme podría revelar si habían alcanzado la cumbre, pero la cámara no estaba en el cuerpo. Tampoco estaban las gafas de nieve de Mallory, que fueron encontradas cuidadosamente guardadas en su bolsillo, sugiriendo que había estado escalando en la oscuridad cuando cayó. La ausencia de la cámara y las gafas guardadas alimentaron la especulación. Si Mallory estaba escalando sin gafas de sol, significaba que era de noche, o al menos el sol estaba bajo. Si estaba descendiendo en la oscuridad, eso sugería que había estado en la montaña mucho más tiempo de lo planeado. ¿Por qué? La explicación más tentadora es que había alcanzado la cumbre tarde en el día y estaba intentando desesperadamente bajar antes de que fuera completamente de noche. Las gafas guardadas sugerían que ya no había demasiada luz solar directa. La posición de su cuerpo, relativamente bajo en la montaña, sugería que estaba descendiendo cuando cayó. Todo apuntaba a la posibilidad de que George Mallory había estado en la cumbre del Everest el 8 de junio de 1924. Pero sin la cámara, sin fotografías definitivas, sin prueba absoluta, el misterio permanece sin resolver. Nunca sabremos con certeza si fue el primero. Y quizás esa incertidumbre es apropiada, parte del legado eterno de Mallory. Pero hay algo más profundo en la historia de George Mallory que trasciende la pregunta de si alcanzó la cumbre o no. Su cuerpo fue dejado donde fue encontrado. Después de documentar todo meticulosamente, el equipo de búsqueda realizó un funeral improvisado. Leyeron un salmo, dijeron algunas palabras y luego cubrieron respetuosamente el cuerpo de Mallory con piedras. George Mallory permanece en el Everest, a 8.155 metros, no como un punto de referencia macabro, sino como un monumento a la era dorada del alpinismo. Representa algo que se ha perdido en el alpinismo comercial moderno: la pureza de la exploración, el alpinismo como una búsqueda filosófica, más que como un producto vendible. Mallory y sus contemporáneos no escalaban por selfies ni por patrocinios. Escalaban porque la montaña estaba ahí, porque el espíritu humano exige ir más allá, porque la frontera entre la vida y la muerte es donde nos descubrimos a nosotros mismos. Los fantasmas del Everest no son solo cadáveres congelados que marcan el camino hacia la cumbre. Son recordatorios permanentes de que algunas ambiciones tienen precios absolutos. David Sharp murió solo mientras 40 personas pasaban junto a él. Botas Verdes se convirtió en un punto de referencia anónimo durante décadas. Rob Hall y Scott Fisher sacrificaron sus vidas por sus clientes. Hannelore Schmatz pasó 17 años sentada mirando el amanecer. Francis Arsentiev agonizó durante 30 horas suplicando ayuda que nadie podía darle. Y George Mallory llevó su secreto a la tumba helada, donde yace desde hace más de 100 años. Todos ellos eligieron el Everest, todos aceptaron los riesgos. Pero la pregunta persiste: ¿vale la pena? ¿Vale la pena pararse en una cumbre por 10 minutos si el precio es quedarte ahí para siempre? No hay respuestas fáciles. Para algunos, morir persiguiendo tu sueño es mejor que vivir sin perseguir nada.
Para otros, ninguna cumbre vale más que ver crecer a tus hijos, envejecer con tu pareja, vivir una vida completa. El Everest no juzga. La montaña simplemente está ahí, como dijo Mallory. Está ahí esperando al próximo soñador que crea que será diferente, que su historia terminará en victoria y no en tragedia. Y cuando ese soñador falle, cuando el frío lo congele y la hipoxia lo mate, la montaña lo mantendrá. Lo agregará a su colección de fantasmas. Lo convertirá en otra advertencia que la siguiente generación ignorará. Porque esa es la terrible verdad del Everest. Nadie aprende de los muertos. Los miramos, los estudiamos, les damos apodos poéticos y luego seguimos escalando, convencidos de que nosotros somos diferentes. Pero la montaña sabe la verdad. La montaña siempre gana al final. Y los fantasmas del Everest seguirán ahí, congelados para siempre, esperando el momento en que tú también te unas a su colección eterna.